Y esta de la que vamos a hablar ahora se recrudece, a pesar de que ocurre los 365, tristemente los 365 días del año, se recrudece cuando llegan el verano, cuando llegan las fiestas. Estoy hablando de agresiones machistas, agresiones sexuales, este tipo de agresiones en las que hoy este medio, este grupo de comunicación y todos sus canales estamos muy implicados, con una campaña que es no es no, es Betty da es. Lo que quiere es promover el respeto, la igualdad y denunciar las agresiones machistas que sufren las mujeres. Vamos primero a recibir a una persona que creo que nos puede dar un punto de vista interesante. Él es subcomisario de la Ertzaintza en la comisaría de Donostia y responsable de violencia de género desde hace 30 años. Además es psicólogo clínico. Recibimos a Xavier Peña. Xavier, arratsaldeon. Opa, Xavier, llega el verano y nosotros hemos puesto en marcha una campaña que es no, es Betty da es. Es importante recalcar este mensaje. ¿Qué quiere decir este mensaje? ¿Qué queremos transmitir? Pues la Constitución viene en el artículo 15, que todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la integridad física y moral, con lo cual somos dueños de nuestro cuerpo, y tener relaciones sexuales o íntimas es un derecho que pertenece y es intrínseco a la persona. Entonces, lógicamente, no es no, tolerancia cero a las agresiones sexuales. Llega el verano, llegan algunas siestas. Enseguida vamos a hablar con un representante de Las Peñas, también es interesante. Nos fijamos en Iruña, no exclusivamente en Iruña, pueden ocurrir. ¿A vosotros os consta que es una época en la que se pueden dar más episodios y de hecho se dan más denuncias, ¿no?, de este tipo? Efectivamente, ahora empiezan todas las fiestas en la comunidad autónoma, en los pueblos, en las ciudades, donde se junta una multitud de personas, donde corre el alcohol y la gente un poco, los frenos personales se desentienden y efectivamente hay un incremento sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Sí es cierto que la Ertzaintza somos una policía preventiva, somos una policía de proximidad y lo que hacemos es planificar todo tipo de acciones preventivas para evitar que se den esta tipología de delitos. ¿Cómo, Xavier? ¿Cómo se puede prevenir? ¿De qué manera? Bueno, ¿Educación? ¿Concienciación? Pues es un amplio espectro de funciones, sí. Y lo que hacemos es, todas las fiestas patronales de todos los pueblos y de las ciudades, nos reunimos con la alcaldía, con la policía local, nos repartimos las tareas y se vigilan de forma intensificada todos los espacios festivos, combinando métodos preventivos y reactivos con agentes uniformados, con no uniformados y distribuyendo un poco las funciones con la policía local. Xavier, el año pasado, el verano pasado, se dio... los datos indicaban un incremento en el número de denuncias. ¿Esto quiere decir que hay, bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Hay más agresiones o es que se denuncia más? Bueno, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, como todos los delitos del Código Penal, hay una amplia cifra negra, es decir, solo vemos la punta del iceberg, pero un poco los datos que manejamos, que se denuncian a la semana 3-4 casos en Euskadi, ¿no? El montante final, a final de año, es unos 300 casos y sí es cierto que en el periodo estival y cuando concurren esa serie de factores que hemos dicho, multitud de personas, alcohol, consumo de sustancias estupefacientes, pues hay más casos. Pero no olvidemos que, por ejemplo, el mito que ha habido de la burundanga, esa droga, sí, que es la sumisión química, la escopolamina, al día de hoy no ha quedado acreditado en ningún caso que alguna víctima haya tenido restos de ello. Sí es cierto que si lo hubiese, a través de la orina en 6 horas desaparece y de la sangre en 12. Pero no olvidemos que cualquier persona que ingiera alcohol de forma masiva o consuma de forma mezclada sustancias estupefacientes, eso interactúa y podría dar también la sintomatología, sería muy similar. Pero si yo te pregunto, y según lo que vosotros tenéis en cuanto a las denuncias, ¿qué es considerado o hasta en qué punto se puede considerar una agresión, por ejemplo, a una mujer? Sí, pues el Código Penal es taxativo. Los delitos contra la libertad sexual tenemos agresiones sexuales siempre que medie violencia o intimidación, es decir, que alguien tenga que hacer un acto en contra de su libertad deambulatoria. Tenemos abusos sexuales, que es cuando no media intimidación o violencia, pero hay una situación de prevalimiento, por ejemplo, una víctima que está carente de sentido, que está ebria, que está drogada, una víctima que tenga discapacidad física, por ejemplo, o que sea vulnerable, como puede ser un menor o una persona con discapacidad.
El número de los presuntos atacantes también creo que puede ser considerado, ¿no?, para definir cuál puede ser una situación. Sí. Y cuando estoy hablando de eso me estoy acordando de algo que ocurrió hace un año, se va a cumplir el día 7 de julio. Antes agradezco a Xavier que haya venido aquí a comentar con nosotros. Es que ricasco.